We have a warrant to search this property. Step aside. Okay, then show me the warrant. We don't have to show you anything. We're executing a lawful search. Actually, under the Fourth Amendment, you are required to present the warrant before entry. Lady, you're interfering with a police investigation. That's a crime. And conducting a warrantless search is a constitutional... 3 oficiales de policía creían que estaban a punto de llevar a cabo una redada de drogas normal. Para ellos, era solo otro trabajo de rutina. Lo que no sabían era que habían llamado a la puerta de una mujer que personalmente había enviado a 14 oficiales de policía corruptos a prisión federal en solo los últimos 3 años. La mujer parada en esa puerta no era alguien que pudiera ser asustada por insignias, uniformes o amenazas vacías. Era alguien que verdaderamente entendía el poder, entendía la ley mejor que todo el departamento parado afuera de su puerta, y durante los próximos 23 minutos estaba a punto de destrozar todo lo que esos oficiales creían sobre registros ilegales y salirse con la suya. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo ahora mismo. Deja tu país o estado en los comentarios, y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo porque esta historia está a punto de volverse absolutamente loca. Jasmine Carter no era tu promedio de mujer negra de 29 años. Mientras la mayoría de las personas de su edad todavía estaban luchando con préstamos estudiantiles y tratando de descifrar sus carreras, Jasmine ya se había convertido en una de las fiscales federales más temidas del Distrito Oeste de Pensilvania. No solo era buena en su trabajo, era legendaria. Al crecer, Jasmine había visto a su padre ser detenido una y otra vez sin ninguna razón real, excepto por conducir siendo negro. Esas experiencias se quedaron con ella. Sabía cómo se sentía ver a figuras de autoridad abusar de su poder y salirse con la suya. Desde joven, decidió que se convertiría en alguien que pudiera luchar de vuelta, no con ira, sino con el poder completo de la ley. Jasmine se graduó de la Facultad de Derecho de Stanford con honores. Después de eso, trabajó como asistente judicial para un juez federal de apelaciones que se especializaba en procedimiento penal. Su futuro se veía brillante, y tenía ofertas de trabajo de importantes bufetes de abogados que le habrían pagado un salario enorme. Pero entonces, hizo algo que la mayoría de los jóvenes abogados nunca se atreverían a hacer. Rechazó todas esas ofertas y aceptó un trabajo en la oficina del fiscal de los Estados Unidos por una fracción del dinero. ¿Por qué haría eso? Porque Jasmine no quería defender corporaciones o proteger empresas poderosas. Quería procesar criminales, y más que nada, quería procesar criminales que llevaban insignias. Se unió a la Unidad de Corrupción Pública, una división especial que investigaba funcionarios gubernamentales que abusaban de su autoridad. Durante los últimos 3 años, Jasmine se había enfocado casi completamente en mala conducta policial, violaciones de derechos civiles, registros ilegales, plantar evidencia, fuerza excesiva, mentir bajo juramento. Estos eran los tipos de casos que ponían nerviosos a otros fiscales, pero Jasmine los tomaba sin dudarlo. Su tasa de condenas era del 87%, lo cual era casi inaudito en casos de corrupción pública. Había asegurado sentencias de prisión que sumaban más de 200 años para oficiales de policía que creían que eran intocables. Había testificado ante el Congreso sobre hacer responsables a la policía. Había escrito un artículo de revista jurídica que realmente cambió cómo los tribunales federales manejaban las defensas de inmunidad calificada. Los abogados defensores no podían soportarla. Los sindicatos policiales la etiquetaban como sesgada y antipolicía. Los departamentos de asuntos internos la temían y respetaban, porque cuando Jasmine Carter abría una investigación, la gente usualmente terminaba en prisión. Pero lo que realmente hacía a Jasmine peligrosa para los oficiales corruptos era esto. No solo entendía derecho penal y derecho constitucional, entendía el procedimiento policial mejor que muchos policías mismos. Había pasado cientos de horas escribiendo junto con oficiales, observando cómo trabajaban, aprendiendo sus hábitos, sus tácticas y su cultura. Había revisado miles de informes policiales, videos de cámaras corporales y registros de arrestos. Podía detectar una solicitud de orden falsa instantáneamente. Podía reconocer violaciones de la Cuarta Enmienda que otros fiscales pasaban completamente por alto. Sabía la diferencia entre trabajo policial real y criminales escondiéndose detrás de una insignia. Un tipo de caso en particular se había convertido en su especialidad: registros ilegales basados en órdenes falsas o inexistentes. Algunos oficiales usaban esta táctica cuando querían arrestos o incautaciones, sin molestarse en establecer causa probable real. Inventarían información en solicitudes de órdenes o registrarían con una orden
y luego reclamarían circunstancias exigentes que nunca existieron realmente. Solo en los últimos 2 años, Yasmín había procesado 11 casos que involucraban fraude de órdenes. Tenía una tasa de condena del 100% en esos casos. Cuando los oficiales mentían en solicitudes de órdenes y Yasmín Carter era la fiscal, iban a prisión federal. Y esa mañana de sábado, 3 oficiales del Departamento de Narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia estaban a punto de descubrir exactamente por qué. Yasmín vivía en un almacén convertido en un vecindario que estaba cambiando lentamente. 20 años antes, el área había sido industrial. Ahora se estaba llenando de artistas, jóvenes profesionales y pequeños negocios locales. Había comprado el edificio 3 años antes porque le gustaba el espacio abierto y porque estaba cerca del Tribunal Federal. El edificio tenía 2 unidades. Yasmín vivía en el loft de arriba. La unidad de abajo era alquilada por un diseñador gráfico llamado James Torres. James tenía 31 años y era originario de Puerto Rico. Era callado, se mantenía para sí mismo, pagaba su alquiler a tiempo y se mantenía fuera de problemas. Yasmín no lo conocía muy bien. Intercambiaban charlas breves cuando se cruzaban. Una vez él la ayudó a subir las compras. Otra vez ella firmó por un paquete para él. Solo interacción normal de vecinos. Lo que Yasmín no sabía era que James tenía un hermano que estaba involucrado en tráfico de drogas, no James mismo. James estaba completamente limpio, pero su hermano Carlos se había metido en problemas, y la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia había estado investigando a Carlos durante meses. Los oficiales habían estado vigilando a Carlos de cerca, rastreando a dónde iba y con quién se reunía, tratando de construir un caso en su contra. Durante esa vigilancia, vieron a Carlos visitar el edificio donde vivía James. Lo vieron entrar y salir unos 20 minutos después, llevando una bolsa de gimnasio. Para los oficiales, eso fue suficiente. Asumieron que las drogas estaban siendo almacenadas en algún lugar de ese edificio. No sabían qué unidad. No tenían evidencia real, solo una suposición basada en una visita de un presunto traficante. Así que hicieron lo que habían hecho muchas veces antes. Escribieron una solicitud de orden llena de exageraciones y suposiciones presentadas como hechos. Reclamaron que tenían información de un informante confidencial confiable, aunque no lo tenían. Dijeron que habían visto múltiples visitas sospechosas cuando en realidad solo habían visto una. Reclamaron que había actividad de drogas confirmada en esa dirección, aunque no existía tal evidencia. Presentaron la solicitud a un juez magistrado tarde un viernes por la tarde, cuando los jueces estaban apurándose con el papeleo para poder comenzar su fin de semana. El juez no lo leyó cuidadosamente y firmó la orden. La orden cubría todo el edificio, ambas unidades, aunque el oficial solo sospechaba actividad en una unidad, y ni siquiera sabía cuál era. Esa mañana de sábado, los oficiales Derek Mullins, Chris Santos y Rebecca Walsh llegaron para llevar a cabo el registro. Derek Mullins era el oficial líder. Tenía 42 años y había estado en la fuerza durante 15 años. Chris y Rebecca eran más jóvenes y menos experimentados, y seguían el liderazgo de Derek sin cuestionar. Derek ya había sido investigado 2 veces por tácticas de registro cuestionables. Ambas veces, Asuntos Internos lo absolvió, no porque fuera inocente, sino porque los casos se cerraron antes de que alguien mirara muy profundamente. A las 7:15 a.m., tocaron la puerta principal. Yasmín ya estaba despierta. Había ido a correr, tomado una ducha y estaba en la cocina preparando café cuando escuchó el fuerte golpeteo. Caminó hacia la puerta vistiendo pantalones deportivos y una camiseta, su cabello aún mojado. A través de la pequeña ventana en la puerta, podía ver 3 personas con equipo táctico con la palabra policía impresa en sus chalecos. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena cerrada. Derek Mullins miró a través de la puerta y vio a una joven mujer negra vestida casualmente. En ese momento, hizo la primera de muchas suposiciones que lamentaría profundamente antes de que terminara la mañana. Inmediatamente anunció que tenían una orden y le ordenó hacerse a un lado. Yasmín respondió sin dudarlo. Su voz era calmada, clara y directa. Exigió ver la orden. No pidió educadamente, la exigió. Derek intentó usar su autoridad, diciéndole que no tenían que mostrarle nada.
Era una mentira, y Jasmine la reconoció instantáneamente. Citó la Cuarta Enmienda y explicó que los oficiales están obligados a presentar una orden antes de entrar a un hogar. Esto no era algún debate de escuela de derecho o teoría. Esta era ley constitucional bien establecida que todo oficial debería haber aprendido en entrenamiento básico. Derek escaló la situación. La acusó de interferir con una investigación policial y afirmó que era un crimen. Estaba tratando de asustarla para que retrocediera amenazando con el arresto. Pero Jasmine no se movió. Calmadamente señaló la violación por exactamente lo que era, una violación constitucional que terminaría en una demanda. Luego hizo la pregunta otra vez, la única pregunta que Derek no podía evitar para siempre. Fue entonces cuando Derek cometió su mayor error. En lugar de responder, la desafió. Exigió saber quién pensaba ella que era. Jasmine le dijo exactamente quién era. Dijo que era una fiscal asistente de los Estados Unidos cuyo trabajo era procesar oficiales de policía corruptos. Luego dijo algo que debería haber hecho que los 3 oficiales se detuvieran inmediatamente y llamaran a su supervisor. Le dijo que si entraban a su casa sin presentar una orden válida, tendría cargos federales presentados contra ellos para el lunes por la mañana. No era una amenaza, era una promesa respaldada por la plena autoridad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pregunta rápida para ti que estás viendo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la policía se encuentra cara a cara con alguien que realmente tiene el poder de procesarlos? Deja un comentario abajo. Derek se congeló. Miró a Chris y Rebecca. Podías ver la vacilación en sus rostros. ¿Realmente iban a alejarse de un registro solo porque esta mujer los estaba desafiando? Después de un momento, Derek metió la mano en su bolsillo y sacó un pedazo de papel doblado. Lo sostuvo para que Jasmine pudiera verlo a través del pequeño espacio en la puerta. Jasmine le dijo que lo deslizara debajo de la puerta para que pudiera leerlo adecuadamente. Derek dudó. Luego finalmente lo hizo. Jasmine recogió el documento y lo leyó cuidadosamente, cada línea. Los oficiales permanecieron en silencio en el pasillo mientras ella lo examinaba. Le tomó unos 2 minutos. 2 minutos donde analizó cada palabra, cada fecha y cada reclamo de causa probable listado en la orden. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no solo estaba defendiendo sus derechos, estaba mirando evidencia de un crimen. Jasmine desbloqueó la cadena y abrió la puerta completamente. Salió al pasillo, sosteniendo la orden en su mano, y comenzó a hacer preguntas que hicieron que la cara de Derek se drenara de color. Preguntó quién era el informante confidencial que supuestamente había proporcionado información sobre actividad de drogas en esa dirección. Derek dijo que no podía revelar eso. Jasmine asintió y dijo que estaba bien. Citaría la identidad del informante en la Corte Federal, y ambos sabían exactamente qué sucedería cuando resultara que no existía ningún informante confidencial. Luego preguntó sobre las múltiples compras controladas que la orden reclamaba habían tenido lugar en esa ubicación. ¿Cuándo sucedieron? ¿Cuáles fueron las fechas, los horarios, las cantidades involucradas? Derek dijo que esa información estaba en el archivo del caso. Jasmine le dijo que quería el número de caso para poder revisarlo ella misma. Derek le dio un número. A continuación, preguntó qué unidad planeaban registrar realmente. Derek respondió, ambas unidades. Jasmine inmediatamente preguntó por qué ambas unidades estaban incluidas cuando no tenían información específica que vinculara ninguna de las unidades con actividad criminal. Derek respondió que la orden cubría todo el edificio. Jasmine calmadamente explicó que una orden debe describir claramente el lugar específico a ser registrado. Registrar un edificio completo cuando los oficiales solo tenían sospecha vaga sobre una unidad desconocida era considerado una orden general, y las órdenes generales están estrictamente prohibidas por la Cuarta Enmienda. Para entonces, Derek estaba sudando, no por la temperatura, sino por la presión. Jasmine hizo una pregunta final. Preguntó si el juez magistrado que firmó la orden era la jueza Patricia Morrison. Derek revisó el documento y confirmó que lo era. Jasmine sonrió, no una sonrisa amigable, sino del tipo que significa que el día de alguien está a punto de empeorar mucho. Les dijo a los oficiales que conocía a la jueza Morrison personalmente. Explicó que la jueza Morrison era extremadamente cuidadosa al revisar solicitudes de órdenes y nunca aprobaría algo tan mal escrito, a menos que hubiera sido engañada. Jasmine dijo que estaría visitando a la jueza Morrison a primera hora el lunes por la mañana, con esta orden, y haciendo preguntas muy directas sobre qué le había sido presentado. Luego Jasmine hizo la pregunta que terminó todo. Preguntó si la orden había sido obtenida por el detective Derek Mullins. Derek confirmó que así era,
y que él era Derek Mullins. Jasmine entonces preguntó si él era el mismo Derek Mullins que había sido investigado 2 veces por asuntos internos por órdenes de registro cuestionables. El pasillo quedó completamente en silencio. Jasmine les dijo que ahora tenían 2 opciones. Podían alejarse inmediatamente. Ella presentaría quejas con su departamento y con la oficina del fiscal de los Estados Unidos, y se abriría una investigación. O podían intentar ejecutar esta orden claramente defectuosa, y ella personalmente se aseguraría de que se presentaran cargos criminales federales por privación de derechos bajo color de ley, un cargo que llevaba una sentencia máxima de 10 años en prisión. Les dijo que eligieran cuidadosamente y que eligieran rápidamente. Chris y Rebecca miraron a Derek. Derek miró la orden en la mano de Jasmine. Luego miró la puerta detrás de ella, sabiendo que nada dentro de ese apartamento valía la prisión federal. Por primera y posiblemente única decisión inteligente que tomó esa mañana, Derek le dijo a su equipo que se iban. Jasmine le informó que estaría quedándose con la orden original como evidencia. Derek intentó argumentar, diciendo que necesitaban que la devolviera. Jasmine calmadamente le recordó que como fiscal federal, estaba incautando la orden como evidencia de un potencial crimen federal. Sugirió que su sargento contactara su oficina si había alguna pregunta sobre eso. Los 3 oficiales se fueron. Jasmine cerró la puerta, volvió adentro e inmediatamente hizo una llamada a su supervisor en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Luego hizo otra llamada al grupo de trabajo de corrupción pública del FBI. Después de eso, llamó a asuntos internos en el Departamento de Policía de Filadelfia. Para las 8:00 a.m., 3 investigaciones separadas habían sido abiertas sobre Derek Mullins y su solicitud de orden. Para el lunes por la mañana, Derek había sido puesto en licencia administrativa. Sus solicitudes de orden de los últimos 2 años estaban siendo revisadas por agentes federales y fiscales. Para el miércoles, el FBI había entrevistado a la jueza Morrison, quien estaba furiosa cuando se enteró de cómo su confianza había sido abusada. Proporcionó una declaración detallada, explicando qué había reclamado Derek versus qué estaba realmente en la solicitud de orden. Para el viernes, Derek Mullins fue arrestado bajo cargos federales, 2 cargos de privación de derechos bajo color de ley y un cargo de perjurio en una solicitud de orden. Cada cargo llevaba una posible sentencia de hasta 10 años en prisión federal. Chris Santos y Rebecca Walsh no fueron acusados de crímenes, pero ambos fueron suspendidos mientras la investigación continuaba. Antes de que esa investigación pudiera terminar oficialmente, eligieron renunciar. Sus carreras con el Departamento de Policía habían terminado, pero la investigación no se detuvo con Derek Mullins. Los agentes federales comenzaron a revisar cada solicitud de orden escrita por la Unidad de Narcóticos durante los últimos 3 años. A medida que las revisaban, un patrón claro comenzó a aparecer. Las órdenes estaban llenas de reclamos exagerados de causa probable. Se describían informantes confidenciales que no existían o nunca fueron verificados. Las descripciones de actividad criminal eran vagas y genéricas. Muchas de las órdenes eran tan amplias que violaban el requisito de que una orden debe describir clara y específicamente el lugar a ser registrado. En total, los investigadores identificaron 27 órdenes con los mismos problemas serios que la que Derek había intentado usar en el edificio de Jasmine. Eso significaba 27 registros potencialmente ilegales, 27 situaciones separadas donde los derechos constitucionales de las personas pueden haber sido violados. ¿Crees que unidades policiales enteras deberían ser consideradas responsables cuando aparecen patrones como este? Déjame saber qué piensas en los comentarios. Jasmine fue asignada como la fiscal principal en el caso porque ella había estado personalmente involucrada en el incidente original. Se removió como testigo. Sin embargo, todavía pudo liderar el procesamiento del patrón más amplio de mala conducta descubierto por la investigación. Construir el caso tomó 9 meses. Durante ese tiempo, Jasmine y su equipo entrevistaron docenas de personas cuyos hogares habían sido registrados por la unidad de Derek. Revisaron cientos de solicitudes de orden en detalle. Identificaron 12 oficiales adicionales que habían jugado roles en obtener o ejecutar órdenes cuestionables. Lo que comenzó como un caso contra un oficial rápidamente creció mucho más. Toda la unidad de narcóticos estaba ahora bajo investigación. El supervisor de la unidad, teniente Thomas Brennan, se encontró que había aprobado muchas de las órdenes problemáticas sin revisarlas adecuadamente. Él también fue acusado. Derek Mullins fue a juicio. Su defensa era simple. Reclamó que había actuado de buena fe.
Le dijo al jurado que verdaderamente creía que existía causa probable y que cualquier error fueron errores honestos. Jasmine desmontó su defensa paso a paso, presentó 12 solicitudes de orden diferentes al jurado y mostró cómo Derek había usado lenguaje casi idéntico para describir diferentes informantes confidenciales, informantes que supuestamente no existían. Destacó cómo las órdenes de Derek eran a menudo aprobadas tarde los viernes por la tarde, cuando los jueces estaban abrumados y tratando de terminar su trabajo antes del fin de semana. Mostró evidencia de que los objetivos de estos registros eran mayormente residentes negros y latinos, viviendo en vecindarios específicos que la unidad de Derek atacaba una y otra vez. Jasmine llamó a testigos que describieron cómo el equipo de Derek había entrado a sus hogares, registrado todo, no encontrado nada ilegal, y luego se fue sin explicación o disculpa. La mayoría de esos testigos eran residentes negros y latinos, cuyos vecindarios habían sido desproporcionadamente atacados. También llamó a un juez magistrado retirado al estrado. El juez explicó cuidadosamente qué información confían los jueces al aprobar órdenes de registro y cómo las declaraciones falsas de Derek habían envenenado ese proceso. El juicio duró 3 semanas. Después de deliberar durante 6 horas, el jurado devolvió un veredicto. Derek Mullins fue encontrado culpable en todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años en prisión federal. La condena hizo titulares en toda Filadelfia. El fiscal de los Estados Unidos realizó una conferencia de prensa y declaró públicamente que el caso había comenzado porque una de sus propias fiscales había presenciado personalmente un intento de registro ilegal. La cobertura de noticias pronto identificó a Jasmine como esa fiscal. En 24 horas, Jasmine comenzó a recibir amenazas de muerte de partidarios de la policía. Muchos de los mensajes eran abiertamente racistas, atacándola como una mujer negra que se atrevió a procesar a oficiales de policía blancos. Al mismo tiempo, recibió cientos de correos electrónicos agradeciéndole por enfrentarse a la corrupción. Muchos de esos mensajes venían de familias negras y morenas que dijeron haber experimentado registros ilegales similares y nunca habían visto a nadie ser considerado responsable. La investigación sobre la unidad de narcóticos continuó incluso después de la condena de Derek. 3 oficiales más fueron acusados de crímenes federales. 8 otros fueron despedidos por el departamento. El teniente Brennan se declaró culpable de conspiración para violar derechos civiles y fue sentenciado a 5 años en prisión. Como resultado, el Departamento de Policía de Filadelfia fue obligado a hacer cambios importantes. Cada solicitud de orden de registro ahora tenía que ser revisada por un asesor legal antes de ser presentada a un juez. Todos los oficiales fueron obligados a completar un curso de capacitación de 40 horas, enfocado completamente en requisitos de la Cuarta Enmienda. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las ejecuciones de órdenes de registro. Se contrató un auditor externo independiente para revisar solicitudes de orden cada 3 meses. La oficina del fiscal de distrito también fue obligada a revisar todos los 27 casos en los que se habían usado órdenes ilegales. Los cargos fueron desestimados en 19 de esos casos. 5 personas que habían sido condenadas fueron liberadas de prisión después de que sus condenas fueran revocadas. La ciudad enfrentó una ola de demandas por derechos civiles de personas cuyos hogares habían sido ilegalmente registrados. Los acuerdos sumaron más de 18 millones. La compañía de seguros que cubría al departamento de policía amenazó con cancelar la cobertura a menos que se implementaran reformas serias. Todo esto sucedió porque Jasmine Carter se negó a hacerse a un lado cuando 3 oficiales aparecieron en su puerta con una orden defectuosa. Ahora, veamos el panorama general. Esta historia no es solo sobre una fiscal deteniendo un registro ilegal. Es sobre qué sucede cuando alguien con autoridad real desafía a oficiales de policía que están acostumbrados a nunca ser cuestionados. La mayoría de las personas no entienden completamente sus derechos cuando la policía llega con una orden. No saben que los oficiales deben mostrar la orden antes de entrar. No saben qué significa realmente causa probable. No se dan cuenta de que pueden leer la orden cuidadosamente y hacer preguntas. No saben cómo reconocer una orden defectuosa o ilegal. Muchos oficiales confían en esa falta de conocimiento.
no todos los oficiales, pero suficientes para que se convierta en un problema sistémico serio. Oficiales como Derek Mullins pudieron usar órdenes descuidadas, cuestionables y algunas deshonestas durante años porque nadie efectivamente los confrontó. Jasmine no era una ciudadana promedio, era una fiscal federal que se especializaba en exactamente este tipo de mala conducta. Sabía las preguntas correctas para hacer, sabía las señales de advertencia a buscar, sabía cómo analizar una orden y exponer mentiras. Más importante, tenía el poder institucional para actuar. Cuando dijo que presentaría cargos federales, no era una amenaza vacía, era una promesa respaldada por la plena autoridad del Departamento de Justicia. Este caso también expuso un problema más profundo en la cultura policial. Derek Mullins había sido investigado 2 veces antes y absuelto ambas veces, no porque fuera inocente, sino porque el sistema lo protegió. Las investigaciones de asuntos internos sobre mala conducta policial resultan en responsabilidad mucho menos frecuentemente que casos criminales contra civiles. ¿Por qué sucede eso? Porque la policía investiga a la policía, porque los departamentos a menudo priorizan proteger a los suyos sobre decir la verdad, porque la lealtad se valora más que la integridad. Tomó una investigación federal liderada por alguien fuera de esa cultura para finalmente hacer a Derek responsable, e incluso entonces, solo sucedió porque él cometió el error de atacar a alguien que podía defenderse. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Deberían las investigaciones sobre mala conducta policial siempre ser manejadas por agencias externas en lugar de asuntos internos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El video de la cámara corporal del equipo de Derek esa mañana más tarde se convirtió en evidencia clave en el caso. Mostraba el comportamiento agresivo de Derek, capturaba su negativa a mostrar la orden, grababa el momento en que Jasmine se identificó como fiscal federal y mostraba el momento exacto en que Derek se dio cuenta de que acababa de intentar llevar a cabo un registro cuestionable sobre alguien que podía destruir su carrera. Ese video más tarde fue mostrado a cada oficial en el Departamento de Policía de Filadelfia como parte de capacitación obligatoria después del escándalo. El video se tituló Requisitos constitucionales para órdenes de registro, un estudio de caso. Tenía la intención de enseñar 2 lecciones simples. Primero, conoce la ley y síguala. Segundo, cada persona que encuentres podría entender sus derechos mejor que tú, y si tomas atajos, tarde o temprano serás atrapado. Jasmine continuó trabajando en la oficina del fiscal de los Estados Unidos después del caso Mullins. De hecho, su carga de trabajo aumentó dramáticamente. La palabra se corrió rápidamente de que había una fiscal que no dudaba cuando se trataba de mala conducta policial. Las personas que habían sido maltratadas por oficiales ahora sabían que había alguien que realmente lucharía por ellas. Desde entonces, Jasmine ha procesado 23 oficiales de policía más por diferentes tipos de corrupción. Su tasa de condena se ha mantenido por encima del 85%. Con el tiempo, expandió su enfoque más allá de registros ilegales para incluir casos de fuerza excesiva y plantación de evidencia. Jasmine todavía vive en el mismo loft de almacén. La unidad de abajo ahora es alquilada por una maestra de escuela. Jasmine se aseguró de que su nueva vecina entendiera exactamente qué había sucedido durante el incidente anterior y le aseguró que nada como eso volvería a suceder. James Torres, el inquilino original de abajo, se mudó poco después de que todo sucedió. No fue por nada que Jasmine hizo, simplemente tenía miedo de que los problemas criminales de su hermano continuaran trayendo problemas a su vida. Jasmine lo ayudó a terminar su contrato de arrendamiento temprano e incluso le escribió una carta de referencia para su nuevo apartamento. Derek Mullins está actualmente cumpliendo su sentencia en una prisión federal en Pensilvania. Será elegible para liberación en 2029. Su carrera en aplicación de la ley está terminada. Su pensión fue quitada. Su reputación está permanentemente arruinada. El teniente Thomas Brennan también está en prisión federal. La unidad de narcóticos que supervisaba fue completamente desmantelada. Los oficiales que no fueron acusados fueron movidos a diferentes divisiones dentro del departamento. Los 3 oficiales que aparecieron en la puerta de Jasmine esa mañana, todos terminaron tomando caminos muy diferentes. Derek eligió continuar prácticas corruptas y pagó el precio con tiempo en prisión. Chris Santos dejó la fuerza policial y se convirtió en investigador privado. Rebecca Walsh se alejó completamente de la aplicación de la ley y ahora trabaja en servicios sociales. Hay un tema que surgió una y otra vez en la cobertura MEDI,